Hola, hoy vamos a continuar con la solución del ejercicio 4.9 del Felder tercera edición. Vamos a hacer lo que sería el balance global, es decir, vamos a darle solución al ejercicio. En el conteo de grados de libertad nos dio que el balance global tenía unos grados de libertad igual a 0. Por lo tanto, se puede solucionar por completo, así que vamos a empezar por lo que sería el balance global. Ahora deben recordar que yo les he propuesto trabajar en forma tabulada, porque queda más ordenado, sobre todo cuando vamos a trabajar con ejercicios que son un poquito largos, que tenemos unidades múltiples y tenemos muchos compuestos. En este caso tenemos un balance simple, entrada es igual a salida, es decir, la ecuación que nosotros utilizamos para el balance es entrada, o las entradas van a ser iguales a la salida, entrada igual a salida. Para el cuadro vamos a colocar la unidad que vamos a utilizar, en este caso vamos a utilizar libras. Entonces debemos recordar que cada una de las líneas del cuadro, por ejemplo esta que aparece acá, que separa las entradas y la salida, en realidad es un igual. Igual, igual, igual. Porque nosotros lo que vamos a plantear en sí son unas ecuaciones, o sea que el cuadro lo que representa es unas ecuaciones, pero de forma tabulada. La línea que aparece aquí en las entradas es un más. La línea que aparece acá en la salida también son más. Entonces, como estamos hablando del balance global, debemos considerar los compuestos que hay involucrados en el balance global, que en este caso son sólidos, que nosotros representamos por una S, agua, que nosotros representamos por una A, y azúcar, que nosotros la representamos a través de un AZ. Entonces tendríamos sólido, agua y azúcar. Esta va a ser la ecuación número 1, esta es la 2, esta es la 3 y esta es la 4. ¿Qué debemos colocar en las entradas? En las entradas vamos a colocar en la primera línea los flujos principales. Es decir, ¿qué flujos están entrando al balance global? Si nosotros verificamos el diagrama de flujo, que debemos tenerlo siempre a la mano, porque de ahí es donde vamos a copiar todo, tendríamos que vamos a tener como entrada F1 y F2, y como salida F4 y F5. Entonces tendríamos en la primera línea, en las entradas, F1 y F2, y en la salida F4 y F5. Con la acotación de que F5 se conoce, es decir, que nosotros acá lo que colocamos son los flujos, y si conocemos uno, lo conocemos todo, entonces anotamos el valor. F5 sería 1. Para lo que compete a la línea número 1, debemos anotar las fracciones másicas multiplicando al flujo. Por ejemplo, si nosotros nuevamente revisamos lo que sería el diagrama de flujo, podemos observar que X1S, que sería la fracción másica 1 de sólido, tiene un valor de 0,15. Entonces acá lo que debemos anotar es simplemente 0,15 que va a multiplicar a F1. También tenemos la fracción másica del agua, que es 0,85, entonces tendríamos 0,85 va a multiplicar a F1. Y no tenemos azúcar. En la línea número 2 no tenemos sólido y no tenemos agua. Lo único que tenemos es azúcar, y la fracción másica del azúcar es 1. Si multiplicamos 1 por F2, lo único que vamos a obtener es F2. Para lo que compete a la línea número 4. En la línea número 4 no tenemos sólido y no tenemos azúcar. Solamente tenemos agua. Y la fracción másica del agua en esta línea es 1. Si anotamos 1 por F4, lo único que vamos a obtener es F4. En la línea número 5. En la línea número 5 tenemos X5 de sólido, no se conoce, por F5 que tiene un valor de 1. Es lo mismo que anotar X5S nada más. Tendríamos la fracción másica del agua, que es 0,33 por F5, que es 1. O sea que podríamos solamente anotar 0,33 nada más. Ahora, en el X5 de azúcar nosotros lo despejamos, es decir, nosotros en la línea número 5 establecimos que el X5 de azúcar era igual a 0,67 menos X5 de sólido. Entonces acá vamos a escribir 0,67 menos X5 de sólido, multiplicando F5, que es 1. O sea que sería lo mismo que anotar 0,67 menos X5 de sólido. Vamos a tener, esta sería la cuarta ecuación, pero tenemos una quinta ecuación. Esa quinta ecuación proviene de la relación adicional, que estableció que F1 entre F2 era igual a 9 sobre 11. Esto fue luego de que simplificamos, porque originalmente era 45 entre 55. Y acá
tendríamos todas las ecuaciones que podemos plantear o utilizar para darle solución al balance. Ahora, todo lo que tenemos que proponer es una forma de solucionar el balance. Así que lo primero que nosotros vamos a proponer es sumar lo que serían las ecuaciones 2 y 4. Por supuesto, como es un sistema de ecuaciones, nosotros podemos utilizar cualquier método o medio que nosotros conozcamos para solucionar el sistema de ecuaciones. Lo que era la ecuación número 2 o lo que es la ecuación número 2. Si nosotros volvemos a la tabla, podemos identificar fácilmente la ecuación número 2. Es esta que está acá. Sería 0,15F1 más 0 va a ser igual a 0 más X5S. Es decir, 0,15F1 más 0 va a ser igual a 0 más X5S. Debemos recordar que X5S está multiplicado por 1. Si vamos a la tabla o el cuadro y nuevamente verificamos la línea número 4, perdón, la ecuación número 4, es lo correcto, sería 0 más F2 es igual a 0,67 menos X5S. Entonces anotamos 0 más F2 va a ser igual a 0,67 menos X5S. Y vamos a sumarla. Con esto obtendríamos 0,15 F1 más F2 va a ser igual a 0,67. Acá hay un punto bastante interesante. Y es que X5S que aparece positivo y que aparece negativo. Por lo tanto, se elimina. Y acá habremos obtenido otra ecuación que nosotros podemos llamar ecuación número 6. Entonces, hemos determinado una ecuación número 6. ¿Qué podemos hacer con esa ecuación número 6? Como nosotros lo que deseamos en sí es formar y solucionar un sistema de ecuaciones, podemos formar un sistema de ecuaciones con la número 5 y la número 6. ¿Por qué? Porque ellas lo que competen, o ellas las variables que involucran o las incógnitas son dos, F1 y F2. Por lo tanto, vamos a formar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Ahora, tendríamos que anotar, por ejemplo, de la ecuación número 5, lo que tenemos nosotros es leer a la proporción, o es la proporción, F1 sobre F2 es igual a 9 sobre 11. Podemos despejar. Por ejemplo, obtendríamos 11 veces F1 va a ser igual a 9 veces F2. Y de acá podemos despejar y construir la ecuación. Por ejemplo, 11 veces F1 menos 9 veces F2 va a ser igual a 0. Y formar el sistema con estas dos ecuaciones, es decir, 0,15 F1 más F2 debe ser igual a 0,67. 11 F1 menos 9 veces F2 va a ser igual a 0. Bien sea que solucionemos este sistema de ecuaciones a pie, a mano, o bien sea que lo hagamos a través de una calculadora, los valores que vamos a obtener para F1 van a ser, o es 0,4882 libras. Y en este caso, para F2 va a ser 0,5968 libras. Ahora, debemos recordar que la pregunta que se nos hizo fue la cantidad de fresa necesaria para generar o producir una libra de jalea. Y las fresas son las que entran en la línea número 1. Por lo tanto, esta sería nuestra respuesta. Aunque no solucionamos el problema por completo, es decir, no obtuvimos, por ejemplo, lo que era la composición en la línea número 3 y no obtuvimos el valor de F3, no obtuvimos F4, no lo vamos a obtener porque no se nos preguntó. Si se nos hubiese preguntado, entonces podríamos perfectamente obtenerlo. También es bastante importante comprender que no necesariamente todo se puede resolver a través de un solo balance. En este caso lo vamos a dejar hasta el balance global porque ya respondimos la pregunta. Si nosotros, por ejemplo, queríamos obtener cualquier cosa de la línea número 3, debemos reconocer que la línea número 3 no forma parte del balance global. O sea que con el balance global no podemos obtener nada de la línea número 3. Tendríamos que ir o al balance del mezclador o al balance del evaporador, porque la línea número 3 pertenece tanto al evaporador como al mezclador. En el análisis de grados de libertad
el mezclador tenía un valor o tiene un valor de 1. O sea que se sugiere pasar a lo que sería el mezclador. Ahora, hay un punto importante. Uno pasa al mezclador cuando uno ha obtenido todo lo que puede del balance global. En el balance global, por ejemplo, hubiésemos obtenido F4, podríamos obtener la composición en la línea número 5 por completo. Ya teniendo F1, podemos obtener F2, o tenemos F2 porque lo obtuvimos. Entonces podríamos pasar o al mezclador o al evaporador. Y tendríamos que hacer, por supuesto, otra tabla que represente ese balance al mezclador o al evaporador. Ahora, la idea de sumar la línea número 2 con la línea número 4, o mejor dicho, no son líneas, son ecuaciones. La idea de sumar la ecuación número 2 con la ecuación número 4 viene porque la tabla nos ofrece una visión global. O sea que nosotros tenemos que tratar de mirar y relacionar las ecuaciones de forma tal que vayamos disminuyendo las incógnitas. En la tabla aparecía X5S como una incógnita. La gran ventaja que obtenemos cuando sumamos 2 y 4 es que ese X5S, que es una incógnita, desaparece. Y solamente nos queda F1 y F2. Y ese F1 y F2 aparecen o están en la proporción, que sería la ecuación número 5. Lo que nos permitió llegar a un sistema de 2×2. Por supuesto, la idea es ir aprendiendo las diferentes alternativas que vamos a tener en la tabla o a través de las ecuaciones.